En Aviva Fuego Internacional, Discipulado Bíblico, con el pastor John García. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les habla el pastor John García del Ministerio Internacional Generación de Fuego. Qué bendición poder compartir una palabra de Dios con cada uno de ustedes, mis queridos televidentes de este canal. Sé que Dios quiere bendecirles abundantemente. Un cristiano, un hijo de Dios que no tenga estructura, será un fracaso en esta tierra. Por lo tanto, la Biblia nos habla y nos dice: y hacer discípulo a todas las naciones. ¿Qué es un discípulo? Es un seguidor de Cristo. Es importante entender de que Cristo enseñaba, predicaba, sanaba enfermos y también sacaba demonios. Eso es ser discipulado, ser entrenado, ser adiestrado por la presencia de Dios y por la palabra. Por eso quiero que en esta preciosa noche, preciosa tarde o día, donde quiera que te encuentres, puedas aprender algo acerca de la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 28 nos habla y nos dice acerca de lo que es la obediencia. Y leemos en Deuteronomio capítulo 28 y nos dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra. Qué bendición es obedecer. Obedecer no es un capricho. Obedecer no es algo que si quiero o no quiero. Obedecer es su mandamiento. Por eso hoy quiero hablar la obediencia, la fe y la integridad para una vida mejor. La obediencia es la ruta que me conecta a la bendición. La obediencia es la ruta que nos conecta a la bendición. Y Deuteronomio 28 nos habla de algo que es importante. Cómo cuando obedecemos, cómo cuando estamos enlazados en el sometimiento a Dios y a su palabra, se desarrolla sobre nuestras vidas una serie de bendiciones. Pero también cuando desobedecemos, que es la rebeldía, que es el pecado de los más grandes que Dios desecha, rechaza. La rebeldía es una de las cosas que más afrenta a Dios, afrenta a su autoridad. Por eso es importante entender de que cuando obedecemos, que cuando caminamos en el canal de la obediencia, vamos a agradar a Dios. Y Deuteronomio 28 es una muestra clara de la obediencia. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios. La Biblia habla de que Dios nos habla de muchas maneras, de muchas formas, y Él siempre nos recuerda cuál es su plan, su camino, hacer lo correcto delante de su presencia. Y para esto hay que tener sensibilidad. Por eso este versículo comienza diciendo: acontecerá si oyeres atentamente la voz de Jehová, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y comienza el Deuteronomio 28 a desglosar las bendiciones. Bendito serás en el campo, bendito serás en la ciudad, bendito el fruto de tu vientre, bendito tu amasa de tu hogar, bendito todo lo que tú emprendas. Entonces la obediencia nos conecta a la bendición a Dios. Entonces vamos a ver en esta hora. La obediencia muestra sometimiento y fidelidad a Dios por todas las cosas. La obediencia muestra el sometimiento y la fidelidad a Dios sobre todas las cosas. Obedecemos por amor. Obedecemos porque hay bendición. Obedecemos porque hallamos gracia delante de la presencia de Dios. Obedecemos porque somos transformados cuando la palabra obediencia se revela. Satanás sabe de este principio. Satanás sabe que desde el cielo él irrumpió, usurpó la autoridad, y entonces esto trajo maldición. Él sabe que cuando nosotros obedecemos, el destino profético de Dios se abre para nuestras vidas. Él sabe que cuando obedecemos tenemos una llave de bendición que abre toda puerta. Y la Biblia nos hace un recorrido de acerca de que cuando lo contrario a la obediencia, que es la desobediencia, la rebeldía, el levantarme contra la autoridad, trae serias consecuencias. Y los primeros que descendieron vivos
al Seol, al infierno, fueron los rebeldes de Coré, porque se levantaron contra una autoridad que era Moisés en aquella hora. Y dicen los escritores, dicen los historiadores, que ellos fueron los primeros que descendieron vivos al mismo infierno, porque a causa de su desobediencia provocaron la autoridad. Por eso Dios nos está llamando a alinearnos en obediencia. Dios nos está llamando a tener espíritu de obediencia, a someternos, porque cuando tenemos fidelidad y obediencia, entonces todas las cosas vendrán sobre nosotros. Lo contrario a la obediencia es la rebeldía. Y todo aquel que no obedece manifiesta rebeldía. Al que se opone a una orden o un mandato es un rebelde. Tal vez tú que estás comenzando los caminos del Señor y entonces te cuesta obedecer, te cuesta someterte. Nosotros venimos de una naturaleza adámica. La naturaleza de Adán fue una naturaleza la cual desobedeció. Entonces debemos entender que debemos cortar con ese vínculo de Adán, porque el Cristo, el postrer Adán, él fue obediente. La Biblia habla en Filipenses capítulo 2 y capítulo 3, dice que él se humilló y que él fue obediente hasta los sumos. Entonces es importante entender que la obediencia me conecta a la bendición de Dios, y que cada vez que hay rebeldía en mi corazón, cada vez que me levanto contra lo que Dios ha hablado, cada vez que me levanto contra lo que Dios se ha dicho, cada vez que cuestiono la voluntad de Dios, hallo pecado. Romanos capítulo 2, versículo 4, la Biblia nos habla y nos explica una palabra de bendición. Romanos capítulo 2. Qué bueno lo que Dios está haciendo en este tiempo. Qué bueno es saber que su presencia está obrando en cada uno de los corazones. En Romanos capítulo 2, versículo 4 dice: oh, menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que de su benignidad te guía el arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo la ira, el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Toda desobediencia nos va a llevar a un juicio divino. Ten cuidado, tú que estás comenzando los caminos de Dios, ten cuidado, porque la estructura es importante para crear y para manifestar un carácter de Dios. Cuando somos obedientes podemos manifestar el carácter de Cristo. Cristo siempre obedeció al Padre, siempre se sometió a la voluntad del Padre, y este es el claro ejemplo que Él nos dice que el Padre y yo uno somos, porque la voluntad de Dios es que trabajemos en unidad con Él para poder crecer a través de la obediencia. Primera Samuel 15:22, el profeta Samuel está diciendo: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Tú puedes orar, tú puedes ayunar, tú puedes interceder, tú puedes hablar en lenguas, tú puedes profetizar, tú puedes ver milagros, pero si tú no eres un obediente, estás derrotando todo lo que Dios tiene para tu vida, estás derrochando todo lo que Dios tiene para tu vida. Si tú no eres obediente, la confianza de Dios no se va a ver reflejada en tus días. Si tú no eres obediente, no podrás disfrutar de una unción plena. No te equivoques, los dones tú los puedes manejar, pero la unción y la gloria solamente Dios le da a gente que es obediente. Y el profeta le está hablando a Saúl y le está diciendo: no es lo que tú puedas traer delante de Jehová. Tú puedes traer diezmos, tú puedes traer ofrendas, tú puedes hacer ayunos de 40 días, pero si tú no obedeces, no va a haber crecimiento en tu vida. Entonces, obedecer es la clave, una de las claves para que una vida victoriosa se abra a nuestro favor. Juan capítulo 14, versículo 15, también nos habla y nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando nosotros obedecemos, es fácil amar a Dios y obedecer los mandamientos. ¿Por qué nos cuesta a veces disfrutar de las promesas de Dios? ¿Por qué nos cuesta quebrantarnos? ¿Por qué nos cuesta ir más allá, tener éxito, tener bendición en abundancia? Porque todavía no hay obediencia. Toda obediencia a Dios
nos lleva a amarlo a Él y a guardar sus mandamientos. Y la Biblia está resumida en dos poderosos mandamientos. Punto número 1 es guardar con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Amar a Dios, guardar el amor de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Si tú logras guardar estos dos principios, lograrás ver la bendición de Dios en tu caminar. Dios no se llama a que un espíritu de obediencia comience a moverse en este tiempo, porque la obediencia siempre te hará lugares de privilegio. La obediencia siempre hará que Dios tenga una mirada sobre mí. La obediencia hará que aunque las circunstancias sean tan fuertes, que aunque la tormenta sea tan fuerte, que aunque el aguacero quiera ahogarme, que aunque las tempestades quieran inundarme, cuando yo obedezco a Dios, cuando yo creo a su palabra ciegamente, algo poderoso se desatará para mi destino. Hay dos tipos de obediencia. Punto número 1, la que a los hombres damos, a los ángeles y a la naturaleza deben a Dios, y a la naturaleza que deben a Dios. Y punto número 2, la que los hombres deben para con los hombres. El primer punto es importante porque nuestra naturaleza nos conecta a la legalidad de la ley divina. No podrá haber una manifestación en esta tierra si mi obediencia no está conectada a la naturaleza de Dios. Cuando Dios le dice a los ángeles, vayan y ejecuten una orden a mi hijo, es porque Él ha hallado un campo de obediencia. Él ha hallado que hay legalidad con la ley terrenal y la ley divina está totalmente conectada, y entonces Dios puede operar. Solamente Dios opera cuando la naturaleza divina de Él se ve reflejada en nosotros a través de la obediencia. Todo lo que hacemos en legalidad en la tierra, en el cielo se manifiesta a nuestro favor. Entonces Dios le puede decir a los ángeles, vayan, ejecuten una palabra, vayan y traigan provisión, vayan y abran puertas a favor de mi hijo. Qué importante este punto, porque tenemos leyes espirituales que son regidas, que son manifiestas desde el cielo hacia la tierra, pero que son producidas a través de nuestra obediencia. Es tiempo de provocar, es tiempo de legalizarnos, es tiempo de entender de que todo lo de Dios tiene una norma, tiene una jurisdicción. Cuando tú violas la obediencia, estás traspasando el lindero de la obediencia y entras a ser cautivo del diablo, entras a ser cautivo de la tragedia. Por eso es importante obedecer. Este punto es poderoso. Cuando me alineo con Dios, cuando me alineo con su corazón, cuando me alineo con su voluntad, cuando le creo a Él firmemente, cuando doy todo, cuando entrego todo, cuando no cuestiono absolutamente nada, sino que obedezco a Dios, entonces el cielo y la tierra se alinean y dicen amén. Y el punto número 2 es la que a los hombres debe dar para con los hombres. Este es un punto en el cual muchos sufren, porque Dios colocó Romanos capítulo 14, 15 y 16, habla acerca de someternos, más que todo el Romanos capítulo 16 y 15, someternos a las autoridades delegadas por Dios. Dios colocó, Dios estipuló, Dios constituyó autoridades en esta tierra a través de los 5 ministerios: apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, hombres de Dios que están totalmente constituidos, y Dios nos ha dado sobre ellos una autoridad. Por lo tanto, tenemos que someternos. Gente que dice, no, es que yo no necesito someterme al pastor, es que yo no necesito el consejo del pastor, es que Dios solamente me habla a mí, y eso es incorrecto. Dios te va a hablar, pero Dios también va a colocar autoridades delegadas del Espíritu con consejo y sabiduría y con discernimiento que nos van a orientar. Ten cuidado, porque si tú empiezas desde ya a caminar en la obediencia, vas a crecer y vas a llegar al lugar
de nuestro llamado. Y el tema de nuestros padres creo que es vital en este punto de obediencia. Creo que Dios respeta la autoridad delegada, porque en esta tierra hay autoridades delegadas y nuestros padres son autoridades delegadas. Cuando nosotros nos levantamos contra nuestros padres para desobedecer, para ser groseros, para no honrar, hay un principio poderoso que dice: honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida en esta tierra. Mientras yo predicaba ese domingo, un empresario se me acercó y me dijo: pastor, tremendo, yo necesito ir y pedirle perdón a mis padres porque los he deshonrado. Y a causa de esto, la bendición de Dios, mi hogar, se ha estancado. Es importante ver de que Dios honra. La obediencia tiene que estar ligada también a la honra, porque obedecer es respetar la autoridad, respetar a nuestros padres biológicos, a nuestros padres espirituales. Y este hombre entendió eso. Toda obediencia a Dios y a nuestros padres activa bendición para nosotros. Hoy Dios nos está hablando del respeto a Él. Hoy Dios nos está hablando del respeto a nuestras autoridades, del respeto a nuestros pastores. Porque toda palabra que tú respetes, que tú obedeces, esa palabra te va a honrar. Tú no puedes recibir algo de tu pastor a menos que tú no obedezcas, que tú no respetas, que tú no reconozcas que hay algo de Dios en ese hombre. Tú no puedes recibir nada de mí a menos que tú no veas la investidura de Dios, que tú no te sometas a la obediencia a través del espíritu de la palabra que estoy soltando en esta hora y vea la respuesta divina. No puedes ver respuesta, no puedes provocar milagros en el espíritu del profeta a menos que tú creas, que tú obedezcas a esa palabra. Por eso él le dijo al centurión, le dijo: como tú has creído te será hecho, porque el centurión se ligó a la obediencia a la palabra que Jesús le estaba dando. Él le dijo: es que yo creo en tu palabra porque yo también tengo hombres a mi cargo y yo le digo: ve a este y este va, y le digo al otro y también va, porque el poder de la obediencia desata órdenes divinas, desata misterios divinos. Y hoy estamos aquí para levantar una generación que no está suelta, que no es una rueda suelta, una generación que está conectada al corazón del Padre, pero está conectada también a hombres ungidos en esta tierra, que quieren orientar, que quieren aconsejar, que quieren adiestrar, que quieren ver el fruto del Espíritu en nosotros. Y por eso estos dos puntos son importantes: respetar la legalidad divina a Dios y a sus ángeles, que son nuestros servidores, y a los hombres en este tiempo. La obediencia a Dios no se razona, simplemente se acciona. Yo no puedo dudar, yo no puedo cuestionar lo que Dios quiere decirme, porque Dios no nos llamó para cuestionar, no nos llamó para entender, sino para obedecer. Cuando tú obedeces, cuando tú crees a la palabra, Dios va a desatar un destino de gloria como nunca antes. Abraham creyó y dice la Biblia que le fue contado por justicia, porque toda obediencia va a desatar galardón para tu vida. Y Abraham se fue creyendo, obedeciendo, no cuestionó, no dijo: no, pero es que acá lo tengo todo, ¿cómo voy a salir? No, él dijo: si Dios lo dijo, Él lo hará. Y se fue, y Dios comenzó a engrandecerlo, comenzó a prosperarlo y comenzó a cumplir su palabra, porque ese es Dios. Por eso no puedes razonar, por eso no puedes cuestionar, por eso no puedes dudar. Es el tiempo donde los hijos se levantan con un espíritu de obediencia y sometimiento a la palabra de Dios. Nos da una exhortación Dios a la obediencia en Proverbios capítulo 3, para que lo leas, es de bendición. Y en Hechos 5:29 también nos habla y nos dice: debemos obedecer a Dios como un deber supremo. Obedecer no debe ser una carga para nosotros. Obedecer debe ser una satisfacción, porque estoy agradando a Dios, y cuando yo agrado a Dios, entonces Dios se agrada también de lo que hago, y entonces te va a bendecir de manera grande, de manera sobrenatural como nunca antes. Damos testimonio de que conocemos a Dios cuando obedecemos. Damos testimonio a Dios cuando lo conocemos,
Cuando obedecemos, la gente comienza a ver cosas diferentes en ti. La gracia y el favor de Dios comienza a mostrarse. La estatura de Cristo comienza a manifestarse. Y lo más importante, el carácter de Cristo comienza a manifestarse en tu vida. Y entonces, como tú estás en obediencia con el Padre, tienes también autoridad en esta tierra para hablarle a la tierra y decirle fructifica. De hablarle a la tierra y decirle crece, multiplicar. Le hablas a la tierra y le dice sé bendita. Le hablas a los enfermos y son sanos porque tú estás conectado a la obediencia en Dios. El primer mandamiento con promesa nos direcciona a obedecer en el Señor a nuestros padres. Colosenses 3:22 y 24 dice obedecer a nuestros superiores, incluidos nuestros gobernantes. Obediencia y sujeción a nuestros pastores. Lo hemos explicado de que este es el orden bíblico. Cuando yo puedo obedecer a Dios, cuando no me cuesta obedecer a Dios, me es fácil someterme a mis pastores, a mis apóstoles, a mis profetas, al lugar donde Dios me ha colocado. Por eso en este mundo vemos mucha gente como rueda suelta, mucha gente que sale de la iglesia en rebeldía. Y esto es una marca, es la marca de Caín, es la marca que te va a señalar, que te va a hacer vivir siempre en maldición. Necesitamos obedecer a Dios, porque Él nos va a bendecir grandemente. La obediencia es un espíritu que cuando aprendemos a que Él actúe en nosotros produce inversión y recompensa. ¿Tú quieres inversión? ¿Tú quieres recompensa? Entonces es la hora, es el momento de decirle, Padre, aquí estoy. Padre, sé que he andado caminos, sé que he estado equivocado. He creído que solamente es obedecer a Dios. Porque hay gente que dice, no, es que yo solamente escucho a Dios. Y eso es incorrecto. Tú tienes que abrir tu corazón, tienes que tener humildad, tienes que reconocer que hay hombres que Dios ha estipulado en esta tierra para orientarte, para bendecirte, para traer asignación santa a tu destino. La obediencia es una inversión que trae recompensa. Todos los que son espíritus que establecen puentes hacia una bendición son un arma letal al diablo. Esta es una llave del reino. No podemos vivir en la bendición cuando violamos las normas de obediencia. Hoy Dios te llama, hoy Dios te dice, hoy Dios te hace una urgencia, te hace una invitación, te está diciendo el Espíritu de Dios, tengo un tiempo precioso para ti, tengo ministerio, tengo un llamamiento santo para ti, pero tienes que entrar al canal de la obediencia. Nuestros espíritus se someten al Espíritu de Dios, pero también nuestra alma también debe someterse. Hay gente que solamente dice, no, es que yo solamente tengo intimidad con Dios y lo demás no sirve. Estás equivocado. Dios quiere que entregues todo. Dios quiere que vayas a lo correcto. Obedecer es la mejor inversión de vida. Obedecer es el puente de Dios para llevarme a cosas profundas, maravillosas. Dios no le va a dar nada a nadie que no sea obediente. Dios no te va a soltar de su espíritu a menos que seas obediente. Dios no te va a dar la gloria de su espíritu, la bendición, a menos que seas obediente. Yo quiero que en este instante de gloria, en este instante de poder, vamos a orar. Vamos a declarar el fuego del Espíritu Santo. Vamos a declarar que hoy se abren tus oídos, que todo lo que te hacía hacer estancarte, que todo lo que te hacía limitarte, que todo lo que taponaba tus oídos, que todo lo que te detenía, hoy queda destruido. Hoy tú entras en un espíritu de obediencia, que la rebeldía se va en el nombre de Jesús, que el fuego de Dios consume, que el fuego de Dios quema,
que el fuego de Dios quebranta en esta hora, que el tiempo llegó para ti, donde te vas a levantar al diseño de Dios, te vas a levantar a los hechos de Dios, te vas a levantar para creer, para obedecer, porque un tiempo de gracia te espera, un tiempo de cielos abiertos te espera. Y en esta hora te conecto a la obediencia, en esta hora te conecto al espíritu de obediencia, en esta hora te conecto a la gloria de Dios, porque a partir de esta noche se rompe toda presión del diablo, se rompe toda rebeldía, se rompe toda falta de sometimiento y te ligo al Espíritu Santo. Declaramos en el nombre de Jesús un tiempo nuevo. Declaramos en el nombre de Jesús la gloria del Espíritu Santo caminando sobre un pueblo que se quiere limpiar, sobre un pueblo que se quiere someter, sobre un pueblo que todavía cree en someterse a las autoridades delegadas por Dios, que tienen testimonio de Dios. Por eso enlazo el fuego de Dios a tu casa. Declaro que eres obediente. Declaro que tu señal será bendición a causa de la obediencia a Dios. Declaro que la mente de Cristo está contigo y que el tiempo de Dios para usarte, para levantarte llegó, que no serán más estancados, que ahora mismo el Espíritu Santo comienza a fluir y a traer un tiempo poderoso, un tiempo sobrenatural, un tiempo extraordinario, donde cosas que antes no había visto comenzarán a mostrarse a causa de tu obediencia. El Señor te dice: de acuerdo a como tú me entregues, yo te iré soltando. Porque tu obediencia, eso es lo que hace. Cuando tú entregas, Dios te va soltando. Cuando tú crees, Dios te va soltando. Cuando tú te alineas, Dios te va soltando. Y por lo tanto declaro que Dios está en esta hora quebrantando. Dios está derribando tu ego, tu soberbia, y te está llevando a un quebrantamiento para ser obediente delante del Padre. Suelta una unción de vida donde quiera que estás. En nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor, este tiempo. Qué bueno es saber de que cuando le creemos a Dios, cuando somos obedientes, el Padre nos dará todas las cosas. No le creas a la mentira de Satanás, no le creas a hombres que andan divagando de que no tengo que someterme a nadie. Dios es un Dios de orden, de principios. La obediencia es uno de los grandes principios para crecer. Hoy te bendigo. Síguenos por www.avivafuego.com, también por nuestro Facebook Avivafuego Internacional @hotmail.com. Les amo y bendiciones. En Avivafuego Internacional, Discipulado Bíblico, con el pastor John García.